Diamante Andino, este 14 de febrero celebra su aniversario en Huaraz. ¿Cómo está, Diamante? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Hola, ¿qué tal, Julián? Buenas tardes. Quedamos con la revista Full Ritmo. El día 14 de febrero estamos en Huaraz, justamente celebrando nuestro aniversario en el local Puca Ventana. 40 años de vida artística. 4 décadas cantando en el Perú y el mundo. ¿Estás viejo? ¿Dice ahí en la nota? No, ¿no? ¿De qué edad empezaste, maestro? Desde los 10 años. 10 años, ¿ves? Y dime, ¿quiénes van a estar contigo este 14 de febrero, el Día del Amor, Día de San Valentín, en Huaraz? A todos los amigos de Huaraz. Estamos con la presentación de Jacqueline Puente, la orquesta Gipta Caruás Ancash, la única, la presentación de Isabel Gutiérrez, la presentación de Cici Arellano con la cumbia, y por Huaraz estarán pues la muñequita Dani, también con muchas cantantes que estarán participando con nosotros. El día 14 vamos todos al Puca Ventana, desde las 7 de la noche con el Diamante Andino. Diamante, un trabajo común y corriente, cuando cumple 30 años se jubila. El artista no tiene jubilación, sigue para adelante, ¿no? No, lastimosamente pues no tenemos todavía un estándar en el país para poder Pues es a nivel mundial, ¿no? Claro, Todos. creo que esto es algo que todo el mundo lo sabemos. El artista, mientras está bien de salud, bien de dinero económicamente, sigue latente, pero cuando ellos pasan estos recursos, el artista pasa un costadito nomás. ¿Cuántas anécdotas, maestro? O una anécdota en especial. Bueno, innumerables anécdotas, necesito. Una reciente pues cuando viajamos a Europa, era más o menos alrededor de la 1 de la tarde, vi que el tren se paró y no sé por qué se había parado, pensé que tenía un desperfecto mecánico. Al rato, a los 40 minutos, pregunta una chica por qué se paró el tren. Habían dicho en italiano que había que almorzar, yo no sabía el idioma, me quedé sin almorzar, ¿no? Ah, mira, todo bajar, tú menos tú no bajaste. Así es. ¿Y cómo nace El Rey de la Cervecita? Este tema, ¿no? Por tu culpa, Cervecita, que fue un golazo. Es un golazo musical del Diamante Andino, Por tu culpa, Cervecita. Nace en el año 1981. Esta historia nace en Chincha con la inspiración de Brahma Nelson Medina, lo grabé en el año 87. Y creo que hasta el momento pues, es un tema emblemático del Diamante Andino, que lo canta no solamente el Diamante Andino, sino todo el Perú, tanto el Perú y América y el mundo. Flor Pileña, tu archienemiga, ¿no? Chapis. No es tu enemiga, Flor Pileña, ¿no? Pero hubo problemas con este tema, ¿no? No hubo problemas, simplemente un malos entendidos, pero aquí estamos ya pues con la muestra de Dios y creo que hoy por hoy gozamos de la preferencia del público, pero somos los creadores de la canción Por tu culpa, Cervecita, Licor Amargo. Una vez más, Diamante, a todos los amigos de Huaraz, este 14 de febrero. El día 14 de febrero te esperamos en el local Puca Ventana de Huaraz, celebrando los 40 años del Diamante Andino, desde las 7 de la noche, en el local Puca Ventana con la presentación de Jacqueline Puente, igual manera la orquesta Gipta Caruás Ancash, la presentación de Isabel Gutiérrez, la orquesta La Luz del Perú, esto y mucho más el día jueves 14 de febrero en el local Puca Ventana de Huaraz. Me olvidaba, Diamante, estos 40 años piensas realizarlo, piensas celebrarlo en diferentes partes del país. Dame la agenda ya que ya está lista, me parece. Bueno, ya tenemos ya listo para el día 27 de abril, estamos en Chota, Cajamarca, el 28 estamos en Lajas, el Día de la Madre en Chincha, en el mes de junio llegamos al Cusco, en el mes de julio llegamos al departamento de Huancavelica, hasta ahí estamos ya con la agenda aniversal del Diamante Andino, este año los 40 años del Diamante Andino. Y estamos ya coordinando para el concierto del Diamante Andino este año, posiblemente sea el Gran Parque de Lima por los 40 años del Diamante Andino. Diamante, que sean los éxitos y despídete para tus amigos de Full Ritmo. Para Full Ritmo, el Diamante Andino, los espero el día 14 en el Puca Ventana de Huaraz. Muchas gracias, maestro, hasta luego y sigan los éxitos.